que tienen sensores para determinar el nivel de luz. Sin muy lejos, estas luminarias que se prenden solitas, se apagan, se prenden en función de que tienen un sensor de luz. O sea, cuando hay poca luz, se prende, listo, se acabó. Entonces, estos sensores pueden ser sensibles y medir rangos de luz y producir una luminiscencia, una cantidad de luz de acuerdo a lo que falte. Voy a poner un ejemplo. Digamos que yo necesito 500 luces y ahora hay 450. El sensor del equipo mide que hay 450, por lo tanto, si yo le he dicho que lo que requiere es 500, va a prender la luz sumamente bajito con los 50 luces que te faltan. Eso va a ser un poco la tendencia, ¿no? O sea, tienen que reducirse los costos, básicamente, pero ya vimos que es un proceso relativamente rápido. El proyecto del museo necesita saber cuántas luces hay para las peores condiciones, ¿no? ¿Qué preguntaría yo, alumna? Profesor, ¿de dónde puedo sacar los valores de luz para este museo que está ubicado, no sé, España? Praga o lo que sea, el Museo de Praga o Valladolid, donde ¿Qué quiera. software pueden usar? Después. Usan la base de datos, pero lo que necesitan es efectos prácticos que tengan. Normalmente los laboratorios o las estaciones de emisión no tienen luxómetros, pero miden la radiación. Entonces hay fórmulas para convertir de la radiación a una estimación de luz. Muchos software te toman esa data y te arrojan un estimado del nivel en luces. ¿De acuerdo? Bien, ¿en qué lugar tendría que calcular la luz acá? Si quisiera escoger 3 puntos, bueno, un punto sería acá o aquí. El segundo punto, punto 1, punto 2 en esta pared y punto 3 en esta pared. Estoy usando las 3 fórmulas. ¿Cuáles son mis fuentes de luz? Esta, la cenital. A la izquierda hay otra ventana. Bueno, al otro lado también tengo ventanas. Yo tengo 5 ventanas. 2, 4 y una cenital. Para cada punto tendría que calcular 5 ventanas. Pero tengo que ver la fórmula apropiada. Para este punto que está acá, para esta estructura que sería el plano horizontal, y voy a usar esa ventana cenital, ¿qué fórmula usaría? ¿Cuál? Paralelo. Porque esa fuente de luz es paralela a este plano. ¿De acuerdo? Si es esta ventana con esta pared, también va a ser paralelo. Si es esa ventana con esta pared, es una vertical lateral, la segunda fórmula que vimos. Tienen que saber qué fórmula van a usar. Si se equivocan en la fórmula, ¿qué va a pasar? El resultado está errado. Acá hay una serie de ejemplos en donde algunos de estos ejemplos son típicos de práctica. No va a venir cálculos en la práctica del viernes, en este caso. Va a venir la teoría, pero no la práctica. Pero yo les voy a explicar cómo hacerlo, ¿no? O sea, hay que definir planos de trabajo. Normalmente no es necesario usar un plano de trabajo como el suelo. Pregunta me hicieron, ¿por qué no el suelo? El suelo necesita estar iluminado, sí, para evitar que te tropieces. Pero no tienes una actividad visual que depende de la cantidad de luz como un elemento relevante, sino como un elemento de seguridad. Voy a poner otro ejemplo. En un supermercado, ¿a qué altura? Yo estoy yendo a comprar los productos. ¿A qué altura pongo un plano de trabajo? Si tuviera que elegir un solo plano de trabajo.
primero habría que explicarle a qué le llamamos plano de trabajo. Este es el plan de trabajo. El Lugar donde haces la actividad. En este salón tenemos este que es más bajito, Bueno, por plano ahí. de trabajo es un poquito más alto. Acá tengo otro. Acá hay otro plano de trabajo. Este sería otro plan Y de ese es trabajo. otro plano Y de allá trabajo. Entonces, en un supermercado, ¿cuál sería, a qué altura estaría el plan de trabajo? No hay una respuesta única. Pero ¿dónde creen ustedes que debería haber? Tienen las góndolas de productos. Alguien podría decir, bueno, o sea, aquí que es la última porque acá quiero ver la etiqueta del precio, si quieres. Pero también es cierto que la etiqueta de precio, el precio viene con un número relativamente grande, ¿no? Bueno, de repente cuando es oferta, a ver si tiene oferta, ¿qué otras cosas tú ves en un supermercado que requieran más luz? Necesitas tonalidad, ¿no? O sea, pero qué cosa, ¿alguien se ha puesto a pensar cómo se llaman los que no pueden comer harinas? Gluten, los que no, personas que no pueden comer gluten. Correcto, entonces ¿qué hacen? Cualquier producto que cojan, leen la etiqueta. Otros, la fecha de vencimiento. Otros, ¿qué tiene el ingrediente? ¿Qué tiene el chocolate? ¿O qué tiene la leche? O sea, pues tú te compras la leche y te encuentras que tiene 20 cosas, bueno, esperemos que algo de leche tenga. ¿No? O sea, o como ha pasado a ciertas marcas que otros países se la dijeron, no, pues. Correcto, entonces, tú agarras y dices, yo quiero un producto que tenga leche, yo voy a ver que dice leche fresca de vaca. Sea que Punto. esté aquí, sea que esté aquí, sea que esté aquí, sea que esté aquí, ¿qué hago? Puede ser esto. Bueno, no voy a hacer eso porque yo sí produzco. Que diga, voy a hacer esto, a ver, ¿qué cosas tiene? Sino que justo está de calor. Ya, datos de nutrición XXX. ¿Qué tiene? Si tuviera que preocuparme de colesterol, diría, a ver, azúcar, grasa vegetal, no me dice grasa de qué tipo, leche, sal, carbonato, ¿te das cuenta? Puede variar, yo le he puesto acá porque por mi vista, pero alguien podría leer acá. Tengo un rango. Fecha de vencimiento, cuando las cosas están muy baratas, son unas cosas que se deben fijar es, y cuando vencen, cuando esas hay super ofertas, que dices, oye, ¿por qué tan barato? ¿No? O sea, 2 por 1, 3 por 1, porque de repente ves el pasado mañana. No, así que no te abastezcas, no te lleves todo el stock. Es algo que confíes de que la fecha de vencimiento es solo referencia. Que también es cierto el pacto. Antiguamente muchos productos no te ponían fecha de vencimiento, te ponían consumir preferentemente antes de tal fecha. Porque hay productos que no vencen. Un producto que no venza nunca. ¿Me explico? La miel. La miel ya es, correcto. La miel, lo más que va a pasar es que va a azucarar. Entonces, como ya la presencia no es la más agradable, entonces una referencia para los fabricantes es se estima el tiempo que se va a azucarar y le ponen 2 años, por ejemplo. Esa miel que está toda azucarada, la puedes baño María y listo, y es tu miel. Hay muchos productos que a veces se ponen porque van a comenzar a aparecer gorgojos, por ejemplo. El arroz, la menestra, etc. Tú la dejas 6 meses, de repente ya le salen los gorgojitos, los gusanitos. Desde el punto de vista comestible no es crítico, es proteína. Sí, es proteína. Muchas veces en guerra, en situaciones de guerra, dejan correr las cosas para que se abusan y poder consumir proteína, ¿no? O sea, es así. Pero en principio es el tema del aspecto. Pero si yo quiero ver si mi galleta no tiene manteca de palma, por ejemplo, o si no tiene, o si es chocolate, si tiene chocolate, o dice solo sabor a chocolate. En un supermercado tú, ¿qué altura? Más o menos esta, ¿cuánto será? 1,20, 1,10,
Entonces es un valor de referencia porque es la letra chiquita donde necesitas más. En el número necesitas más. Pero ese es mi criterio. Puede alguien decir, no, de abajo. Correcto. Bueno, esto lo vamos a ver. Esto está una lista de algunos software que se utilizan. Algunos son libres, otros de paga. El Dialux, por ejemplo, es bastante. El Dialux es. No, el Dialux no es gratuito. El Velux es gratuito. ¿Dónde está el Velux? El Velux, por ejemplo, es un software muy amigable que es gratuito y que lo hizo una fabricante de ventanas. Y un fabricante de ventanas, ¿por qué va a ocurrírsele hacer un software de iluminación? ¿Por qué? Porque es su forma de publicitar ventanas. O sea, en su software tú escoges la ventana. ¿En qué ventana? La que ellos fabrican. Bueno, igual, ventana es ventana. Entonces, obviamente, puedes tomar las medidas y no te importa el fabricante, ¿no? Vas a tener un valor de referencia de la cadena. Entonces, igual, ¿no? O sea, ¿cómo trabajar la ventana? Yo siempre digo, la forma de trabajar la ventana es, primero, ver qué cosa hay afuera. Y lo segundo, lo más importante, es qué cosa yo veo de cielo. Si es una figura irregular, como muchas veces puede suceder, simplificarlo a una figura regular que tenga la misma área. Es lo que hice en la ventana del ejemplo, ¿no? Tengo una ventana que yo miro del perfil de la ciudad. Simplemente hace una referencia que es equivalente a la que ahora. Si quieres ser más exacto, calculas esta área y te fijas en proporción qué área es y sacas exactamente la línea que es equivalente a la instrucción. ¿Correcto? Pero, repito, eso va a depender del nivel de precisión que quieras llegar. ¿Y de qué depende el nivel de precisión? ¿Qué tan importante es esa ventana para el punto? Voy a poner un ejemplo. Yo tengo este punto. Esta ventana me va a aportar casi toda la luz que necesito. Y hasta más. En la práctica, si estoy haciendo una estimación, ¿me interesa saber cuánto me aportan eso? Porque con esta ya cumplí. ¿De acuerdo? Entonces también entra el criterio. Estamos hablando de estimaciones. Si voy a estimar un valor, tengo que darme cuenta cuál es la más importante. Entonces, en la más importante tengo que tener muchos cuidados. En la que es menos importante, ya yo sé que ese de fondo va a aportar algo, sí, pero comparativamente con esta, de repente la décima parte o menos. Menos de la décima parte. Terminas en una ventana no irrelevante, pero que soporte es mínimo. ¿En qué casos me va a interesar? Cuando de repente yo no tengo esta ventana. Ejemplo, en el otro salón donde escuchan clases, no tiene una ventana de este tipo, tiene dos ventanas altas. Obviamente el nivel de luz que tenemos en los planos de trabajo son muy bajos comparativamente. ¿Esto sigue? ¿Cómo trabajar una ventana curva? Esto lo tomé en una práctica. En el interior y le puse un punto por acá. Tú necesitas datos para hallar el cálculo de luz. Es la distancia. La distancia, ¿cómo se mide? Perpendicular. Pero si yo hago que esta ventana la reemplazo por una ventana así, no sería real, ¿no es cierto? De repente, si yo digo la divido en dos partes, estaría más cercano a lo real. De este punto yo diré a esta ventana, como si fuera esta ventana 1, esta es la ventana 2. ¿De acuerdo?
medir perpendicularmente y tener un artificio de que cuando tengo ventanas curvas puedo dividirlas en más de una parte. En este caso, si es una ventana chica en dos, pero puede ser que la tenga que dividir en cuatro. ¿Cuál es el criterio? Cuando no me aleje tanto de esta figura. Si yo tengo una ventana que es así, A ver, chicos, para su proyecto, para la próxima clase, analicen las ventanas. ¿Qué diferentes formas tienen las ventanas? Si les toca una ventana como las de Bembo, ¿qué hago, profesor? Ya veremos la que está en... cualquiera, son así. o la finca. Si quieres, no has visto muchos locales que tienen ventanas así regulares. La siguiente vez que pase por un Bembo, muchos Bembos, por un tema de arquitectura, hicieron figuras de ganos. Pero primero pasemos Está por la esto. fontana. Si esta fuera una ventana pequeña, alguien me va a decir, profesor, yo puedo reemplazar esta ventana por esta. ¿Cierto? Pero para ser justos, a un punto que está por acá, ¿le va a llegar la misma luz que el punto que está por acá? No. ¿Por qué? Porque acá es bastante más alta. Si quiere tener así una ventana angosta, puedo hacer eso. Pero si es una ventana larga, yo este mismo ejercicio podría decir, en lugar de hacer eso, en lugar de hacer esto así, lo reemplazo por lo divido en 4 ventanas y eso es más real. Ahí está. Oh, está. Acá está. ¿Ya ves? ¿Calamento? Sí, sí. Ya, ok. Hay varios locales que tienen ventanas así. Ahora, Ciérralo. Entonces, esta de acá, lleno de azul, una forma simple es esta. Pero una forma más exacta es hacer esto. Como si se dan 4 ventanas. ¿Qué cosa hace un software? Diferencial de X. Pero ya va a ser mucho más preciso. Ah, pero profe, ¿en qué caso hago esta y en qué caso hago esta? Bien simple, imagínate que esta fuera tu ventana inclinada y mi punto está acá. Entonces, obviamente lo haría así. Pero imagínate que esto sea recto y la ventana inclinada sea la de allá. No se va a aportar casi nada, está lejos. Simplifícalo así, no te compliques. O sea, entra también a tallar un criterio. Cuando tu razonamiento de simplificación no esté afectando considerablemente el resultado. ¿De acuerdo? Entonces no hay una receta única, dependerá del caso. En el caso de Bembo, ¿qué tendrías que hacer? De repente hacer varias figuras que sean, no sé, o sea, que traten de ir haciendo esto por partes. Pero decía, puedo hacer un solo rectángulo que lo maneje, sí, si es que no hay mucha diferencia, pero si la ventana de Bembo hubiera sido más así, cambia. O sea, ya no puede ser lo reemplazo por un solo rectángulo. Porque acá en la figura anterior habían recibido y todas estas se parecen, pasamos por una sola así y listo. ¿De acuerdo? Depende. No hay, repito, una receta, dependerá de la ventana, donde esté ubicada, el tamaño, etc. Yo me acuerdo que tomé eso en una práctica y el siguiente ciclo hice el muro, ¿cierto? Tenía mi vidrio, pero esto tenía un volante. ¿Y cómo lo hago ahí? El punto, digamos que está acá. ¿Qué pasa? Si quito el vidrio.
¿Voy a seguir viendo la misma cantidad de cielo? Sí. Y si este muro lo quito, prácticamente voy, y está obviamente coincidente, prácticamente voy a ver lo mismo. Voy a reemplazar por dos ventanas. El equivalente a dos ventanas. Dos planos, llamemos así. Porque tengo el volado, pues. ¿Qué cosa veo? ¿Qué es lo que me genera obstrucción? El volado. No que el vidrio esté curvo. Me rompe el vidrio. ¿Cómo es? Sí, es la lógica. Entonces, a veces los ejercicios que parecen complejos terminan no siendo tantos si nosotros los simplificamos. Me acuerdo que eso fue una práctica, uno o dos alumnos la resolvió, la mayoría la resolvió como la del ciclo anterior. Porque más, me tomé la molestia de poner los mismos datos. Pero le aumenté eso. Esta iglesia tiene así, ¿no? Así tiene todas las ventanas. La que estás haciendo referencia es la que está en Miraflores, en Carrera Benavides. Guarda 20 Benavides, busca en el Google Maps y por ahí vas a encontrar inglés. Esta tiene es un cono trunco, básicamente. No, pero ubica la pongo Google Maps y pon. Es que es este Benavides, exactamente. Pon en Google Maps Benavides, cuadra 20. Vamos a buscar, estás entrando a la plataforma, no empieza. Estás al Google Maps directo. Si resaltamos con la dirección arriba. No, pero ahí estás en Google. Si no pones la dirección, ¿qué es que está en Google? Sí, está ahí. No. Entonces ahí es el de propaganda. Sí. En todo. En todo tiene. Con Google Maps le pon todo en las opciones de la. Todo, no pongas imágenes. Ahora sí. Google Maps. Y ándate a Benavides 2020, ya. No sé si pasa 20, pero antes que llegar a ¿dónde estamos? Ahora son sus menos. Ahora Violeta no son menos. Hasta la Violeta. Está por acá de la iglesia. Por acá. Está un sur de esta zona. ¿Va? Toda esta zona donde está. Debe haber una iglesia. Pones iglesia, ya está. Parroquia de Santa Rita de Castro. Pica ahí y pones, manda la foto. Aquí en la iglesia. Acá. Aquí. ¿Acá se verá? Vale, ¿dónde está mi dedo? ¿Dónde está? Esta es la iglesia. Ahí está. Y aquí, ¿qué pasa con esta iglesia? Tiene las ventanas así. Y no solo es, estas ventanas son curvadas así, pero también tengo una pared curva. Alguien Qué loco. Alguna vez un alumno que tuve se encaprichó de que quería hacer eso. Obviamente, ¿qué pasó con sus compañeros de grupo? La convocaron. ¿Sabes qué? Nosotros trabajamos otra cosa. Él lo hizo, ¿ah? Pero con el terco dijo, no, yo lo voy a hacer aunque lo haga solo. Más que digo, no hagas eso, te va a demorar más que taller, no hagas eso, que yo quiero hacerla. Bueno, Yo puedo. y lo hizo.
Por eso bien, pero bueno. No, obviamente, ¿cuántas horas se habrá dedicado? 19, pero ¿cuántas horas se habrá dedicado? No sé, pero fácil, 5 o 6 veces lo que uno estima que se demora. Y más de eso solo, peor todavía. Ahora Pero bueno. ahora es tu profesor de taller. Pero no de acá. No, no, de acá. Tu papá fue Fue decano de la de acá, de la Chillén, Eduardo Chillén. Y él se llama Jean-Pierre Chillén. No, Paolo Chillén. Ok, pero son casos raros que no sé si al final se arrepintió de hacerlo. Yo en su lugar me hubiera arrepentido de hacerlo, dedicar tanto tiempo, porque no es el objetivo. Por eso digo, el objetivo no es que se demore una eternidad en hacerlo, sino que entiendan cómo se hace y que sean capaces más bien de simplificar las cosas para tener un valor cercano a lo real en un punto de interés. Si yo estoy haciendo este salón de clase, de repente me interesa saber cuánta luz llega a este punto. Posiblemente sea uno de los puntos que menos luz tenga, o de repente el punto que está pegado a la pared. Pero por acá no, está más cerca de la ventana, más luz, más luz, más luz. Entonces, si en ese lugar llega suficiente luz, ya para qué me preocupo desde el punto de vista de diseñador, ¿no? Obviamente, si después es requisito usar un software y tener valores exactos, está bien. Se hará con una cuestión técnica, pero no porque sea necesario que lo hice. Sí, se llama, no Sí, entonces, definir. ahí acaba, entonces. O sea, los planes de trabajo son muy variados. O sea, una sala, una casa puede ser hasta la mesita del centro de la sala. En el comedor, la mesa del comedor. En la cocina, el mueble de cocina donde se pica, donde se lava la... Aquí hay varios ejemplos, voy a hacer un ejemplo. ¿Este? Ninguno. Ninguno. Cierra. Cierrame la pantalla o pongo una pantalla en fondo blanco. Resumiendo, necesitamos obtener 3 datos. Lo más básico sería, y voy a hacerlo con una ventana más o menos de esta forma, una ventana, llamemos, de unos 4 metros por 2 metros de alto, y mi punto está a 1 metro de distancia. ¿Qué necesito? Nada, simplemente obtener los datos que son L